Esta noche voy a tener un diálogo de periodistas con un buen amigo, con alguien que abrió el camino para que nosotros los más jóvenes trabajáramos en televisión. Un hombre reconocido por su voz, por su transparencia, por su independencia. Esta noche va a estar conmigo aquí en Casa Tomada mi buen amigo Guido Lombardi. Bienvenidos a Casa Tomada. Transmitimos desde la Casa Museo Ricardo Palma, que este año está cumpliendo 100 años desde que Ricardo Palma se mudó aquí al corazón de Miraflores, a General Suárez 189, un lugar muy recomendable para visitar, para conocer lo que fue la vida de uno de nuestros más importantes escritores, inventor de un género literario como son las tradiciones peruanas. Y estoy acompañado por mi buen amigo Guido Lombardi, con quien es un placer encontrarme, no solamente en estas condiciones, sino en condiciones más habituales, más desenfadadas que una conversación, que una conversación televisiva, pero con quien seguramente va a ser un placer, como lo es siempre, conversar. Primero, Guido, es Guido, no Guido. Efectivamente, es Guido, no Guido. Eso hay que dejarlo claro, ¿eh? Sí, claro. Mis hijos se burlan un poco de mí porque dicen que yo divido el mundo entre los que me llaman Guido y los que me llaman Guido. Ajá. Los que me llaman Guido son mis amigos, los que me llaman Guido son mis enemigos. ¿Te molesta que te llamen Guido? No, ya me acostumbré, porque además si lees el nombre, tú lees Guido legítimamente y entonces dice Guido. No, no me molesta. Pero mis amigos saben que me deben llamar Guido. Además creo que Guido en Estados Unidos es peyorativo, ¿no? Ah, no lo sabía. Sí, así se le llama a los descendientes de italianos de forma peyorativa. Ah, no lo sabía, fíjate. Bueno, y eso es justamente uno de los temas que a mí me interesa, de los que me interesa hablar contigo, de tu ascendencia italiana, ¿verdad? Bueno, lo hemos comentado en parte gracias a Flores Amarillas, su notable novela recién publicada y cuya lectura es más que recomendable, no solo para quienes tenemos origen italiano, pero sí, pues, mi origen italiano es muy fuerte porque además creo que en provincia mi padre llega a Tacna, y donde hay una colonia italiana relativamente importante, se mantiene mucho más sólida y unida. De hecho, el 2 de junio y el 28 de julio en mi casa se izaban tanto la bandera italiana como la peruana. No me digas. Entonces, y el comer, la fugaza de los domingos, habían en Tacna, yo no sé si 40 o 50 familias italianas, de hecho 6 o 7 Lombardi, que no necesariamente éramos parientes, aunque nos reconocemos como primos ahora todos los Lombardi tacneños. Y entonces sí, mi origen italiano es muy fuerte. Creo que no es casualidad que 2 de mis hermanas se hayan casado con italianos. Y entonces, nada. ¿Y por qué Tacna era un destino de la migración italiana? Es algo que no he podido descifrar ni siquiera conversando al detalle con Giovanni Bonfiglio, que es quizá el más importante historiador de la migración italiana en el Perú. Hasta donde yo he podido averiguar, llega un paisano, es decir, alguien del pueblito del que es originario mi padre, a Tacna, llega a Arica más bien, y establece un negocio que es un negocio de transporte. Y entonces le pide a mi abuelo, aquí, este primero que llega, el paisano, es también Lombardi, pero no es pariente de mi abuelo. Pero mi abuelo es un artesano especializado en hacer ruedas de carretas, que parece ser que no es una tarea cualquiera. Y entonces le ofrece trabajo aquí, y mi abuelo viene a ver el terreno dejando a sus 2 hijos en Italia. Estalla la Primera Guerra Mundial, mi abuelo debe haber llegado a Tacna el año 12. Mi padre se queda en Italia muy pequeño, de 4 años, y entonces solo terminada la guerra
mi abuela regresa a Italia con sus 2 hijos americanos. El padre de Pancho ha nacido en Tacna, bajo ocupación chilena, y entonces es inscrito en los registros chilenos y se queda chileno toda su vida, curiosamente. Se va a estudiar medicina a Santiago, se casa allí con una señora, una dama santiaguina, y por eso cuando Pancho hace La Boca del Lobo, se dice, claro, esta es una película hecha por un hijo de chilenos para desprestigiar al pro-chilena, para desprestigiar al ejército peruano. Claro. Pero, en fin, nada, ¿qué más te puedo decir de mi origen? Pero qué increíble origen, ¿no? Es decir, una persona... Lo que pasa es que los migrantes tenían una gran ventaja en un país que en esa época era bastante precario, ¿no? Tenían por lo menos un oficio. En el caso de tu abuelo, un oficio muy especializado, como era hacer ruedas de carreta, ¿no? Sí. Rápidamente sospecho que mi abuelo se independiza y hace su propio negocio. ¿Tú conociste a tu abuelo? Yo conocí a mi abuelo, es un decir, mi abuelo murió cuando yo tenía 2 años, entonces llegué a estar con él, pero las leyendas sobre la bonomía de mi abuelo, que por otra parte era un hombre muy serio, han trascendido largamente, entonces yo siento que sí, que lo conocí. ¿Y en tu casa se hablaba italiano? En mi casa no se hablaba italiano porque mi madre es peruana. Solo se habló italiano cuando mis hermanas tuvieron enamorados, novios y después esposos italianos, ¿no? Pero a pesar de la gran cantidad de italianos, no se hablaba italiano. Ahora, cuando yo he ido a Italia, se me hace muy fácil entender y hablar. ¿Y las sobremesas eran como el estereotipo que se tiene de las sobremesas italianas, escandalosas? Sí, las sobremesas, sobre todo las dominicales, eran largas, rociadas, con comida abundante, con esas historias que tú debes también haber vivido en tu regreso a Italia para investigar los orígenes de tu propia familia, ¿no? Donde la pasta es el primo piatto, el primer plato viene primero, en fin, todas estas cosas que comen los italianos, salames y jamones, después la pasta, que es el primo piatto, después vienen las carnes. Son muy abundantes, es una cosa impresionante, no termina nunca. No te voy a decir que era exactamente igual en mi casa, pero sí era un almuerzo especial el de los domingos. Arrancaba con la fugazza desde temprano, solo se preparaba fugazza en la panadería Rocchetti. Que es este pan delgado especialmente, es ¿no? Pan de masa delgada, con cebolla y sal gruesa, digamos. Y bueno, a mí me impresionaba mucho ver las 2 banderas en mi casa. Eso sí ha sido hasta que yo era casi un adolescente. Yo me vine a Lima a los 12 años y hasta entonces, tanto en la fecha de Italia como la del Perú, las 2 banderas, entonces sí hay una italianidad. Y un descendiente de italiano con la historia y las tradiciones de su país, digamos, por lo menos del país de donde proviene su familia, tan presentes, ¿estaba preparado para la vida que vivió en Lima después? No, creo que nada me preparaba para la vida que viví en Lima, pero eso creo que no tiene que ver, Raúl, con mis orígenes italianos, sino con mi vida provinciana, simplemente. Tacna era el mundo y ese mundo estaba entero a mi disposición para ser descubierto, explorado. Y entonces venir a Lima significó una especie de encierro, es decir, como si me hubieran castigado. ¿A qué colegio llegaste? Llegué al Champañá, aquí en Miraflores. ¿Pero estuviste poco tiempo ahí? Estuve muy poco tiempo, solo 2 años. ¿Y a dónde pasaste? A Leoncio Prado. Nada menos. Nada menos. Parece difícil de creer porque yo leí La ciudad de los perros antes de ingresar a Leoncio Prado, porque iba a ingresar a Leoncio Prado en realidad. Y hay gente que me dice, y aún así te animaste. Y sí, claro que me animé porque, a ver, me pareció una aventura. Yo era un niño muy libre en Tacna, vine a esta especie de encierro limeño, del que el Champañá era una prolongación, con curas que ni siquiera eran curas, ¿no es cierto? Estos hermanos maristas, un poco ignorantones, un poco fascistas, muy represivos, y entonces frente a ellos los militares de Leoncio Prado me parecían ¿más casi, liberales? Perdóname, humanistas, no ilustrados del Renacimiento, gente con la que se podía conversar,
cosa que no me sucedía mucho con los curas, debo reconocer. Qué increíble esa Ahora, percepción. claro, esto que de alguna manera está también en tu novela, estos garibaldinos, carbonarios, eran pues anticlericales. Mi padre era profundamente anticlerical. No sé cómo toleró que me metiera a un colegio religioso. Como en Champañá. Qué curioso. Y esto es algo que yo heredé muy joven, ¿no? ¿Tú eres anticlerical? Yo soy anticlerical, sí, con lo cual no quiere decir que no tenga enorme aprecio y respeto por algunos sacerdotes, como Hugo de Chensi, por ejemplo, que me parece una especie de santo, de sabio, pero sí, básicamente soy anticlerical. Anticlerical, descendiente de italiano, pero por sobre todas las cosas... Mi padre era masón, yo tengo una foto con mucho orgullo, fue gran maestre de la logia en Tacna y creo que fue el gran maestre más joven en su momento. Es decir, tú eres lupetón. Yo soy lupetón, ¿verdad? Así es. ¿Qué conocimiento? Pero tú nunca te interesaste por ingresar a la logia masónica. No, nunca me interesé por ingresar a la logia masónica. De hecho, he sido invitado algunas veces a la Gran Logia del Perú. He ido a alguna ceremonia, pero no me interesé por ingresar a la logia, pero sí guardo en un lugar preferencial de mi escritorio este diploma que le entregan a mi padre con todos estos símbolos extraños de la masonería como gran maestre de la logia, que tiene además que ver con una actitud, no sé si llamarla pues libertaria. Contestataria, ¿no? Contestataria, sí. ¿no? Es decir, una actitud más bien de rebeldía. De rebeldía, exactamente. Sí. Lupetón, descendiente de italianos, estudió en un colegio militar. Yo no sé si todo esto hacía prever lo que fue después tu vida como periodista, Guido, y para entrar a eso, que es aquello por lo que te hiciste conocido, aquello por lo que ganaste notoriedad, vamos a hacer primero una brevísima pausa aquí en Casa Tomada y vamos a regresar con Guido Lombardi.